Hola, soy Jessica Arias y vamos a hablar sobre algunos de los aspectos relevantes de la historia del cine. También conocido como el séptimo arte, el cine crea un efecto de realidad gracias a la ilusión de movimientos y la reproducción del sonido. El lenguaje cinematográfico consiste en varios planos, abiertos o cerrados, unidos entre sí. Esta articulación progresiva de escenas es lo que narra una historia. El precine o prehistoria del cine nos traslada al siglo IV antes de nuestra era, donde el filósofo chino Mozi realizó uno de los primeros análisis sobre la cámara oscura. En el año 188, Tim Wan, también de China, crea un cilindro con imágenes que al girar daba movimientos a las ilustraciones. Este primitivo artefacto llamado zoótropo es una de las bases de la cinematografía. En el siglo XIX, exactamente en 1839, Henry Fox consiguió el calotipo. El mismo proceso para revelar fotos fue modificado y utilizado en el resto del siglo XIX, siglo XX y XXI. Con este extraordinario invento, Edward Murray y Etienne Jules Merry, comisionados por el gobierno de California, crearon la primera imagen en movimiento. Muchos años más tarde, exactamente el 28 de diciembre de 1895, en París y en Francia, los hermanos Lumière realizaron la primera proyección pública de imágenes en movimiento. Un año después, el cinematógrafo fue utilizado por George Méliès, quien también es el responsable de la creación de los primeros efectos especiales fílmicos. Una vez comprobado su potencial económico, en cierto momento de este proceso, el cine se convirtió pronto en un espectáculo de feria barato y popular. Despreciado por los intelectuales, muy alejado de la categoría de arte bajo la que se encuentra hoy en día. Poco a poco el cine comenzó a dejarse ver como un espectáculo de feria y ciertos intelectuales ya lo empezaban a reivindicar como arte. El cine sonoro. De acuerdo a este contexto, encontramos con que el cine sonoro sus inicios datan a finales de la década de 1920. No obstante, se puede decir que el sonido ha estado ligado al cine desde sus inicios. Y es que efectivamente el cine nace con voluntad sonora. No obstante, a pesar de que las películas eran mudas, rara vez se hacían proyecciones sin música. Sin ir más lejos está el caso de los hermanos Lumière, que contrataron a músicos para acompañar sus proyecciones y años más tarde, compositores crearon partituras adaptadas a las películas mudas. En relación, músicos y compositores tenían en el negocio del cine mudo una fuente de ingreso. También se utilizaban efectos, ruidos y acompañamientos durante las proyecciones. Una vez se demostró que las ondas sonoras se podían convertir en impulsos eléctricos, el único problema con que contaba el cine era que no se conseguía solucionar de manera rentable y eficaz la sincronización de sonidos e imagen. Este nuevo paso tecnológico va a influir de manera determinante en la industria, en los profesionales que en ella trabajan y en los planteamientos estéticos de las historias. Comenzaron a producirse películas en varios idiomas, con el fin de comercializar cada una en su correspondiente país, sobre todo cuando la versión original con subtítulos fue rechazada por la mayoría de los países. Al tiempo que vieron que esto resultaba muy costoso, adoptaron el doblaje, el cual se regó por todo el mundo.
El cine de animación. En otro orden de ideas encontramos al cine de animación, la técnica audiovisual que da sensación de movimiento en imágenes, dibujos, figuras, objetos y demás. La animación se puede lograr gracias a la fotografía y la utilización minúscula de cambio de posición en la creación. Esto permite que el ojo humano, mediante un fenómeno de persistencia de la visión, capte el proceso como un movimiento real. El primer largometraje de animación es de origen argentino y se titula El Apóstol en 1917, pero fue hasta la década de los 30 que el cine animado se consolidó, gracias a Walt Disney. Su primer personaje famoso fue Mickey Mouse en 1934 y se planteó una nueva idea: la creación de historias que durasen lo mismo que una película, pasando así al largometraje, con la aparición de Blancanieves y los 7 enanitos. El cine a color. En este contexto está el color, el cual llegó al cine antes que apareciera la película de color. En un principio se coloreaban a mano todos los fotogramas de una película, tarea que resultaba compleja por el reducido tamaño de cada fotograma y por la gran cantidad de fotogramas que constituían una película. En 1905, Pathé introdujo que un proceso de coloreado de medio mecánico, pero no resultó mejor que los anteriormente utilizados. Debido al trabajo que suponía colorear cada film completo, se terminó coloreando ciertas secciones de los fotogramas para recrear ambientes, y también se implementaron otros sistemas de color. En el caso de los sistemas de 2 colores, sufrieron lo mismo que los comienzos del cine sonoro, es decir, no terminaban de entusiasmar al público. Pero la gran revolución del cine llegará de la mano de Herbert Kalmus, fundador de Technicolor, que patentó un sistema basado en la síntesis sustractiva de los colores. La aparición del Technicolor como procedimiento más frecuentemente utilizado para la realización de películas en color se remonta a 1932, año en que se introdujo el sistema tricromático. El cine de posguerra. Al terminar la guerra en una Italia destrozada, aparece el llamado cine neorrealista, un cine testimonial sobre la realidad del momento, hecho con pocos medios materiales pero con mucha humanidad. Este tipo de cine creó escuela por todo Occidente. Incluso los norteamericanos aficionaron a filmar historias donde los estudios aprovechados eran de escenarios naturales. En los Estados Unidos, las películas o bien denotaban un tono pesimista, donde los personajes reflejaban los padecimientos y angustias, estos pasados en la guerra, o como consecuencia de ello, bien se inspiraban en la comedia o el musical para distraer al público, ya que necesitaba olvidar todo lo transcurrido. En los años 50 se realizaron para los norteamericanos una nueva época de bienestar que cambió el estilo de vida. La adquisición de televisores supone una fuerte competencia para el cine. El número de espectadores disminuye y hay que buscar maneras para recuperarlo. La mejor forma será dándole al público lo que la pequeña pantalla no puede ofrecer, que es espectacularidad. Y es así entonces como la pantalla crece, se proyecta el color y el sonido se convierte en estéreo. Los formatos panorámicos.
La relación del espectro en el cine se refiere a la proporción que existe entre el ancho y el alto de una imagen. Y es que desde que nació la fotografía y empezaron a representar el mundo en imágenes, empezamos a encuadrar, ya que no es lo mismo componer una imagen cuadrada que una rectangular o una alargada. Otro aspecto relevante en todo este contexto es el cine en 3D, que es la tecnología de filmación y proyección de películas cinematográficas que simula la visión tridimensional humana real, con sensación de profundidad gracias a la visión estereoscópica, con el uso de algunos lentes que pueden ser básicos, anáglifos, activos o que polarizan la luz. También encontramos el cine 4DX. Este es un sistema de proyección de película que busca una mayor inmersión del público en el ambiente de la película, creando en la sala de proyección las condiciones que se ven en la pantalla, como nieve, lluvia, viento, sonidos, entre otros. Finalmente, en una ocasión de todo este proceso, una figura protagonista detrás del cine expresó: si ya hemos creado el sonido, el video y el color, ¿por qué no mejor crear calidad? Y es así como se le dio inicio a la calidad. 144p, 240p, 360p, 480p, 720 HD, 1080 HD, 4K, entre otros. Y es que el cine es una historia que comenzó hace muchos años y hoy en día sigue sin concluirse, ya que cada año surge en Venezuela una nueva innovación, y no solo en nuestro contexto, sino en todo el mundo. Venezuela, por otra parte, al hablar de cine nos lleva a soñar, y es que la historia del cine en Venezuela inicia el 28 de enero de 1897, con el estreno de dos películas muy importantes. Estas fueron Muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo, y la otra fue Un célebre especialista sacando muelas en el Hotel Eurobinding, además presentadas en el Teatro Baral de Maracaibo. En 1913, el propio Zimmerman realizó el primer film argumentativo de largometraje hecho en Venezuela. Este fue La Dama de las Cayenas, o Pasión y Muerte de Margarita Gutiérrez. En 1922, Edgar Anzola y Jacob Capriles traen a Venezuela cámaras filmadoras para rodar La Trepadora, novela de Rómulo Gallegos. Entre todo este contexto, cabe resaltar también que en 1928 Amabilis Cordero funda el estudio cinematográfico acá en el estado Lara. En Barquisimeto se inicia la filmación de Los Milagros de la Divina Pastora. El mayor acontecimiento de la época fue la filmación de la empresa de Bolívar Films, fundada en 1942, y el empeño de su fundador Luis Guillermo Villegas Blanco. Al llegar los años 50, en Venezuela el cine venezolano había recorrido un camino de casi 6 décadas, pasando después a la aceptación de los largometrajes fílmicos. Así también se amplificó el espectro fílmico venezolano. Por otra parte, el desarrollo de unas compañías productoras y las universales del gobierno
dieron una pista para pronosticar el desarrollo de un esquema industrial y cultural característico